A los bosques no solo se va a acampar, sino también a desplegar el instinto primario del depredador que vive en todos nosotros, aunque algunos cazadores también puedan terminar convertidos en presas. Yo soy Dana y estos son mis terrores. Comencemos. Permítame comenzar diciendo que esta es una historia real que me sucedió cuando tenía unos 13 años y ahora tengo 27. Si lo crees o no, depende de ti. Mi papá solía ser parte de un pequeño club de caza en Alabama. Solo un puñado de muchachos con los que creció. Una vez al año íbamos en coche al pequeño pueblo de Elba para acampar durante unos días e ir de caza. Había algunas áreas en la ciudad que eran propiedad del club y los miembros podían ir a cazar allí. Uno de estos terrenos fue apodado el cementerio, porque tenía un cementerio antiguo en él. Nada realmente espeluznante sobre eso, solo que estaba en el bosque y las tumbas estaban ocupadas por lo que en vida fue un grupo de esclavos. Ahora, en esta misma área hay 5 o 6 campos verdes, donde no hay árboles, solo pasto y una choza de ciervos para cazar. Básicamente una casa en el árbol en la que te sientas a esperar que los ciervos salgan al campo. Esa noche en particular íbamos a cazar en el campo verde número 1, la parcela directamente detrás del antiguo cementerio. Comenzó bastante normal. Mi papá estacionó el camión y caminamos por el sendero hasta la cabaña de los ciervos. Subimos y comenzamos a esperar y observar el bosque. Pasa un poco de tiempo y mi papá me dice que va a dar una pequeña caminata para ver si observa algún venado en el camino. No es gran cosa. He cazado solo antes y no tengo miedo de estar por mi cuenta en el bosque. Además, todavía había bastante luz, así que le dije que estaba bien y él bajó. Estaba solo con mi rifle, el campo de hierba frente a mí y los densos bosques a mi alrededor. Y aquí es donde las cosas comienzan a ponerse extrañas. Me senté allí durante lo que pareció una eternidad y ahora era casi el crepúsculo. Mi preocupación por mi papá iba en aumento porque aún no había regresado. Me preocupaba que le pasara algo o se perdiera. Sin embargo, es un cazador experimentado y si se perdiera gritaría o dispararía. Pero el bosque había estado silencioso. Pensé que tal vez encontró un buen lugar en el que quería cazar en la hora del crepúsculo, porque ese es el mejor momento. Entonces enfoqué mi atención en el campo de hierba frente a mí. Solo miraba, escuchaba y esperaba que un venado saliera al campo mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse. Justo en ese momento, al otro lado del campo, vi y escuché algunos arbustos moviéndose y rompiéndose. La idea de que podría ser mi papá cruzó por mi cabeza, pero lo dudaba mucho. De ninguna manera podría ser él. Eso sería increíblemente estúpido y peligroso. Levanté mi rifle, saqué el percutor, apunté a la maleza en movimiento y esperé pacientemente a que lo que esperaba fuera un ciervo saliera. Luego, una niña salió flotando del bosque y entró en el campo. Se veía de un blanco traslúcido, con un vestido largo y suelto. Su cabello era largo y blanco también. Flotó de un lado al otro del campo. La observé durante 1 o 2 minutos y no podía creer lo que veía. Estaba petrificado. Luego de eso, desapareció nuevamente en el bosque. Pasó un corto tiempo y ahora estaba completamente oscuro y todavía estaba solo. La preocupación por mi padre se estaba convirtiendo en pánico, pero tenía demasiado miedo de gritar o ir a buscar en el bosque oscuro, donde acababa de ver a un fantasma. Me senté allí durante horas, aterrorizado y solo en la oscuridad. Afortunadamente, mi papá regresó por mí. Actuó como si no se hubiera ido por mucho tiempo. Le pregunté en dónde diablos había estado,
y me dijo que solo había dado un corto paseo por el sendero. Se dio la vuelta y volvió. Pero eso no tenía sentido. Se había marchado por horas y además no era propio de él dejarme solo durante tanto tiempo. Sin embargo, insistió en que se había ido por unos 15 o 30 minutos. Toda la experiencia todavía me confunde hasta el día de hoy. Era el fantasma que vi en el campo uno de esos esclavos del cementerio, o algo completamente diferente. Y más importante, ¿qué pasó con mi papá durante todas esas horas? Soy navajo y estaba cazando a caballo en un área realmente desierta de Nuevo México. Llegué a esta depresión circular en la arena, como si alguien la hubiese hecho hace mucho tiempo. No había sonidos de animales a su alrededor, ni lagartijas en las rocas, ni insectos. Y esto estaba asustando a mi caballo. Gritaba, saltaba, pateaba, y no pude lograr que se calmara en ese momento. Así que lo saqué de allí y lo até a un piñón a la vista, mientras yo iba a comprobar el pozo, con un arma por supuesto. Era solo un gran círculo de aproximadamente 1 pie de profundidad y parecía que algo se construyó allí, pero hace mucho, mucho tiempo. Volví con amigos, caballos y perros. Los caballos hicieron lo mismo y los perros se quedaron en lo alto del cerro gimiendo. Nadie tenía idea de qué era, pero cuando le dijimos a nuestros padres, nos dijeron que nos mantuviéramos alejados. Lo único que pude averiguar fue que los navajos y los indios ponían a las personas mayores y los niños que no podían contribuir a la tribu en un pozo como ese, un círculo, para morir por exposición a los elementos y para que dejaran de ser una carga para los demás. Así fue como supe que, en épocas pasadas, si alguien estaba lisiado o tenía problemas mentales y no podía cazar o cultivar, nadie lo apoyaría ni cuidaría. Es espeluznante pensar en todas esas personas indefensas muriendo en el fondo de ese lugar. Soy un ávido cazador de aves de tierras altas que vive en Oregón. Tengo un perro que entrené para cazar y se llama Reggie. Hace 2 fines de semana terminó la temporada de codornices, así que planeé un viaje de un día al este de Oregón. Cargué a Reggie y mi equipo en el camión el sábado por la mañana y partí. Con las primeras luces, llegamos a un gran valle fluvial abierto que pasé mucho tiempo explorando. Había una ligera capa de nieve de la noche anterior, pero por lo demás estaba bastante seco y sería un día claro y agradable. Entrené bien a Reggie, pero mucho de eso es primitivo e innato. Es su 6ª temporada de caza, por lo que hemos pasado cientos de días fuera de los senderos, explorando el interior del país, y realmente hemos aprendido a leernos bien el uno al otro. Aproximadamente 1 hora después de que empezáramos a caminar a lo largo de la cresta del valle, llegamos a un barranco que tendríamos que cruzar. A mitad de camino por la pendiente, Reggie comenzó a actuar muy raro. Se detuvo a unos metros frente a mí, inclinó la cabeza y fijó su mirada hacia nuestra izquierda, hacia un punto en el lecho seco del arroyo que descendía por el valle, y luego comenzó a girarse hacia mí sin apartar los ojos del sitio, lo que en realidad solo hace cuando tiene miedo, como cuando vamos al veterinario o pongo en marcha una motosierra. ¿Qué pasa, amigo?, le pregunté. Siguió cambiando su mirada de mis ojos al mismo punto, mientras caminaba en semicírculos. Extraño. Mi primer pensamiento fue que era un león de montaña. Están por todas partes aquí, pero por lo general desaparece mucho antes de permitir que las personas, y mucho menos una persona con un perro, se acerquen. En todo caso, teníamos que cruzar y seguir moviéndonos, así que le di unas palmaditas al perro en la cabeza y seguí hacia el fondo del barranco. Reggie se quedó sobre mis talones todo el tiempo. Mientras pisaba la grava,
Reggie se detuvo en medio del lecho del arroyo y una vez más se fijó en algo a nuestra izquierda, en el barranco. Esta vez dejó caer la columna y pude ver cómo se le erizaba el pelo. Saqué el seguro de mi escopeta y comencé a hablar con Reggie con el tono que uso para tratar de calmarlo. Empecé a caminar hacia una gran roca en medio del lecho del arroyo que bloqueaba mi vista. Parecía que una vez que lo pasara tendría un campo de visión bastante claro sobre el barranco. Reggie todavía estaba congelado en su lugar. Le volví a dar unas palmaditas en la cabeza cuando pasé por su lado derecho. Una vez que pasé por delante de él, me di cuenta que no me seguía. Volví a mirarlo. «Vamos, amigo. ¿Qué hay arriba? Ven, vamos a buscarlo». Comenzó a caminar de nuevo en semicírculos, con las orejas hacia atrás y la cola hacia abajo. «¡Qué mierda!», pensé. Definitivamente nunca lo había visto hacer esto antes, a menos que de nuevo estemos en el veterinario. Lo he visto perseguir osos negros de 400 libras fuera de mi propiedad y pelear con innumerables coyotes. No le tiene miedo mucho. Y esto me puso bastante ansioso. Llegué a la gran roca del lado derecho y frente a mí había un gran claro en el lecho del arroyo y una enorme oveja de cuernos grandes, un carnero, a no más de 8 metros frente a mí. Nos encontramos con ovejas de cuernos grandes todo el tiempo, por lo que no fue una gran sorpresa. Lo sorprendente era cómo estaba, sentada. Esa es la única manera en la que se me ocurre para describirlo. Estaba sentada sobre sus patas traseras, dobladas, como lo haría un perro o un gato, sosteniéndose con una postura de espalda recta, las patas delanteras dobladas hacia adelante, con los cascos en la grava, mirando al frente. En ese momento, Reggie comenzó a ladrar y a gruñir, como si estuviera en una pelea. Es un perro bastante tranquilo y nunca le ladra a los ciervos, alces o carneros. Tal vez salta tras ellos por unos segundos instintivamente si nos topamos con uno caminando, pero no así. Volví a mirarlo y tenía las patas delanteras abiertas, la cabeza y la cola hacia abajo, el pelo tan levantado que ya ni siquiera parecía un perro, y estaba completamente bloqueado, dientes afuera, ladrando y gruñendo como nunca lo había visto. Parecía salvaje, como un coyote. Volví a mirar al carnero, todavía sentado allí, inmóvil, mirando al frente. Di otro paso y pude ver su boca. Estaba un poco abierta, con moco saliendo de su nariz y saliva goteando de su labio inferior, con pequeños chorros y motas de ambos saliendo cada vez que exhalaba. Di otro paso y pude empezar a ver sus ojos detrás de los grandes rizos de los cuernos, que estaban llenos de cicatrices y abrasiones de toda una vida luchando contra otros carneros y existiendo en este lugar tan duro y rocoso. Di otro paso para poder mirarlo desde el frente por primera vez y tenía lágrimas brotando de sus ojos y sonaba casi como si estuviera gimiendo. Muy bien, pensé. Esto es definitivamente horrible. ¿Qué es? Es un virus. Tiene rota la columna. ¿Qué pasa? Quería sacarlo de su miseria, pero dispararle a un borrego cimarrón sin licencia es un delito grave con una multa de $15,000. Así que comencé a pensar en regresarme y llamar a los oficiales de pesca y caza. Bajé mi escopeta y estaba a punto de volver con mi perro, cuando giró la cabeza hacia la derecha y me miró. Nunca olvidaré ese momento hasta mi último día de vida. Me quitaron todo el aire, o lo succionaron de mí. Me sentía como si estuviera en caída libre, con el estómago en la garganta. No podía moverme. Me oriné en los pantalones, por primera vez desde que era un niño pequeño. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis ojos. Mis manos y pies se entumecieron. No me di cuenta de que el perro se movía,
pero Reggie estaba de repente junto a mis pies, con una correa de mi mochila en la boca, tirando de ella con todas sus fuerzas. Pero no podía moverme. No pude levantar mi escopeta. No podía apartar la mirada del carnero. Entonces comenzó a llorar. Es la única forma en la que puedo describirlo. Un llanto. No movía el cuerpo, solo la cabeza, pero gemía y lloraba. Gemía y lloraba como una maldita persona. Sus rasgos faciales se volvieron muy humanos. Tenía los ojos desorbitados. Su labio inferior estaba temblando. Estaba gimiendo como si estuviera tratando de hablar entre sollozos, mientras aspiraba aire esporádicamente como lo haría un niño llorando. Entonces, inequívocamente, comenzó a hablar, o más bien, a suplicar. Solo usó un total de 3 palabras diferentes, pero eran inconfundibles. No te vayas, por favor, no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas, por favor, no, no. Aumentó su intensidad gradualmente, de una súplica quejumbrosa a un grito desesperado. No podía moverme, no podía respirar. Después de lo que parecieron unos 15 segundos, mi perro finalmente tiró de mi mochila lo suficientemente fuerte como para hacerme tropezar y perdí el equilibrio. No podía mover la pierna para volver a estar de pie, así que me arrodillé y luego me incliné hacia adelante por la pendiente, rodando sobre un hombro y finalmente rompiendo el contacto visual con el carnero. En el momento en el que rompí el contacto visual con esa cosa, pude respirar de nuevo y la sensación de caer desapareció. Reggie estaba gimiendo y ladrando en mi cara, lamiendo mi mejilla entre ladridos y rompiendo las correas de los hombros de mi mochila, tirando de mí lejos de donde había caído. Me empujé sobre mis palmas y simplemente le grité: ¡Vamos! Agarré mi escopeta y medio corrí, medio me arrastré colina arriba para salir del barranco lo más rápido que pude. Los gritos del carnero se hacían más fuertes y me empezaron a doler los oídos. Reggie estaba delante de mí, deteniéndose cada pocos metros para mirarme y ladrar hacia el ruido. Pude ver que el perro temblaba como una hoja. Los gritos comenzaron a convertirse en un rugido único e ininterrumpido, que sonaba mitad bestia y mitad viento. La presión en mi cabeza era tan fuerte que apenas podía ver. Seguía arrastrándome y trepando hacia los ladridos de mi perro. Crucé la cima de la pendiente en la parte superior del barranco y volví a estar en la cresta del valle. En ese momento, el rugido se detuvo, el viento amainó y sentí que la presión en mi cabeza cedía. Tan pronto como pude ver mi camioneta, saqué las llaves del bolsillo de mi abrigo. Lancé al perro en el asiento del pasajero, el arma en el asiento trasero y me amontoné detrás del volante, sin siquiera quitarme la mochila. Arranqué por el camino de tierra mucho más rápido de lo que era seguro. Llegué a la autopista y no me detuve hasta que estuvimos en casa. Ya han pasado 2 semanas desde ese día y todavía no he podido dormir una noche completa, ni hablar con nadie al respecto. ¿Qué diablos le diría a la gente sin que piensen que he perdido la cabeza? A Reggie nunca antes le había gustado dormir en mi cama, pero desde entonces se ha acurrucado lo más cerca que puede de mí todas las noches. No tengo manera de explicar racionalmente lo que pasó allá afuera. No tengo idea de lo que estaba controlando o poseyendo a ese animal, pero sé una cosa, y es que se sentía como si hubiera una persona en ese carnero, en alguna parte, y quisiera salir desesperadamente. Sin embargo, basándome en la forma en la que mi perro se comportó, también tuve la sensación de que, si lo ayudaba, jamás me habría ido de ese barranco.
Mi papá y yo ocasionalmente íbamos a cazar juntos cuando era un niño. Tenía 14 años y mi padre conocía a un tipo que era dueño de lo que parecía ser la mitad del estado. Me refiero a que la cantidad de propiedad que poseía este tipo era ridícula. Dejaba que la gente cazara, y si confiaba en ti, te dejaba acampar un par de noches si querías. Sin embargo, siempre se aseguraba de que tuviéramos una forma de pedir ayuda antes de hacerlo. Nos despertamos temprano una mañana y caminamos hacia el bosque. Todavía estaba oscuro cuando llegamos a nuestro puesto. No vimos ni escuchamos nada, ni siquiera pájaros. Recuerdo que mi papá lo comentó, y mirando hacia atrás, debería haber sido una señal muy clara. Frustrados, empacamos y buscamos un lugar para acampar y nos instalaríamos de nuevo más tarde esa noche. Mi papá sugirió que profundizáramos más para mejorar nuestras posibilidades de ver algo, así que eso fue lo que hicimos. Caminamos durante unas horas, encontramos un claro, establecimos un pequeño campamento, nos acomodamos y pasamos el tiempo tratando de asustarnos, hablando de Pie Grande y otras criaturas del bosque. Caminamos un poco lejos del campamento, colocamos nuestras persianas y esperamos. De nuevo, nada. Regresamos y nuestra carpa ha sido removida y yace plana en el piso. Pensamos que era solo el viento, que no la colocamos bien y se derrumbó. No le dimos importancia. Como no vimos ni escuchamos nada en todo el día, decidimos irnos al día siguiente y volver a intentarlo más tarde esa semana. Nos acomodamos para pasar la noche, encendimos un fuego muy pequeño y simplemente nos relajamos. Nuevamente, ni siquiera los pájaros emiten un sonido. Recuerdo haber pensado en lo extraño que era estar tan adentro del bosque y solo escuchar 1 o 2 pájaros durante todo el viaje. Bueno, tal vez estamos haciendo demasiado ruido y asustándolos a todos. O al menos eso pensamos. No le dimos más vueltas y nos fuimos a dormir. Me despierto por alguna razón y estoy en esa fase medio dormido y medio despierto. Cuando escucho risas, espabilé de golpe, pero ya no la escucho, así que pensé que era un sueño. Me vuelvo a acostar y unos minutos después lo escucho nuevamente y se vuelve bastante ruidoso. Me despierto de nuevo, pero esta vez mi papá también está despierto conmigo. Él susurra y pregunta: ¿escuchaste? Y fue cuando me asusté de verdad. También él escuchó la risa. Lo escuchamos de nuevo juntos. Era débil, pero ahora que estaba despierto, le presté atención. Sonaba como si varias personas se rieran al unísono. No era una carcajada o una risa histérica, sino una especie de risa normal. No duró más que unos 5 o 6 largos segundos. Nunca antes había tenido tanto miedo en mi vida. Por una risa en la mitad del bosque. No lo escuchamos más después de eso, pero no hace falta decir que no dormimos. Empacamos tan pronto como sale el sol y nos largamos de ahí. Mi papá estaba convencido de que alguien nos había estado jugando una broma. Por eso no vimos nada. Dijo que mientras estábamos en el stand, seguro estaban asustando a toda la vida silvestre. Él dice esto, pero no volvió a ese sitio por más de un mes. Y cuando finalmente regresó, se lo mencionó al dueño de la propiedad. No le permitió a mi papá volver a cazar en sus tierras. Tampoco le dijo por qué. Supongo que es posible que alguien nos haya seguido. Con todo, nadie más que el dueño estaba estacionado allí esa mañana. Había hojas muertas y palos por todas partes. Y cuando empezaron a reír, venía de diferentes puntos del bosque. Y nunca escuchamos ni un solo paso.